Hoy vamos a tener a Ludmila, nuestra psicóloga. Vamos a hablar de relaciones tóxicas. No solamente de pareja, sino también laborales, familiares, de todo tipo. Yo quiero saber si en las amistades también hay, yo creo que sí, pero lo vamos a hablar con Lu, que es especialista en esto. Sí. ¿Quiere hacer la tanda? Ludmila ya está. No, charlemos con Lu porque ella tiene una agenda pautada también con sus pacientes. Ahí si la tenemos a Lu, ya charlamos con ella. Bien, ya está Ludmila. Bueno, te damos la bienvenida entonces. Bienvenida, Ludmila. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, muy bien. ¿Ustedes? Muy bien, por suerte. Acá estamos. Lu, estábamos hablando de esto. Relaciones tóxicas, y sí que existen, ¿no? Sí que existen, claro, sí, existen. Y sí me parece muy importante esto que hablaban recién. No es solamente porque uno cree que estas relaciones sean relaciones de pareja, y no. La verdad es que también pasan en ambientes laborales, pasan con amistades, pasan en clubes, o sea, la realidad es que pasa en todos lados. A mí hay algo igual que me gusta como ahí modificar. No sé si llamarlo relación tóxica. A mí particular y personalmente no me gusta mucho por esta cuestión. Hoy como que hay términos que parecen como muy livianos, ¿no? Entonces todo es tóxico o incluso se ponen, no sé si escucharon hablar como, bueno, ahí viene el tóxico o viene la tóxica. Súper feo, sí. Súper feo y que además minimiza lo que está pasando. Entonces sí creo que de lo que se tiene que hablar es que hay una relación que empieza a ser disfuncional, que es perjudicial para la salud, o una relación que termina siendo destructiva. Entonces yo lo enmarcaría más por ahí. Bien. Hay también amistades tóxicas. Uno dice tóxico en decir, la persona que tiene este tipo de costumbres, de cuestiones, porque no solamente lo hace en una relación, es como en toda su vida. Así, y en un montón de ámbitos, en el trabajo, como vos decís, tal vez en la pareja, en una amistad. Tal cual. Lo que pasa es que este tipo de relaciones se caracteriza siempre por comportamientos destructivos, donde hay siempre falta de respeto, hay un desequilibrio de poder, hay una dinámica como de desequilibrio de poder en todo lo que tiene que ver las relaciones. ¿Por qué? Porque siempre hay alguien que está como por encima del otro. Entonces, ¿qué empieza a haber? Manipulación, empieza a haber abuso a veces emocional y físico también. Hay chantaje emocional y esto puede pasar con que haya dos personas y una se ubique más desde este lugar y otra por abajo. Y la verdad es que se dan este tipo de relaciones. Qué importante esto que decís sobre la violencia psicológica, ¿no? Que puede provocar en una persona que la otra persona tal vez lo naturaliza. Exactamente. Y es lo que después pasa, que llega, bueno, a cosas que... Y que ¿no? a veces, como uno naturaliza esos... episodios, tal cual, esas tratos, actitudes, una persona de afuera, extra, te puede hacer notar, che, mira, esto no está bien. Tal cual. Esto no es así. Sí. Lo que pasa es que cuando uno está en este tipo de relaciones, siempre se dan como algunos patrones, ¿no? Es como se plantea siempre en ciclos. Siempre hay como una fase que se conoce que es de seducción, supongamos en lo laboral. ¿Qué sería una fase de seducción? Y la persona entra a trabajar y es todo color de rosa, porque siempre, yo digo, te venden, pero uno también quiere creer que es un buen ambiente laboral, qué sé yo, el jefe o la jefa responde de buena manera, los compañeros también. Entonces hay una fase de seducción. Después hay otra fase que es la acumulación de tensión. Es decir, empiezo a ver que, no sé, empiezan a ver algunas cositas que no me gustan. Acumulo. O sea, la persona que ejerce esta violencia, ¿no? Acumula. En algún punto viene el estallido, que esto es donde se dan, no sé, la falta de respeto, donde empiezan a gritarse, a no tener buena comunicación. A veces también viene la parte física, ¿no? Y después viene la reconciliación. Y volvemos al inicio. Al inicio del ciclo, claro. Exacto, acumulación de tensión, el estallido. ¿Y qué pasa? Cuando la persona que está en desventaja, por decirlo de alguna forma, ya está inmersa en este círculo. Entonces cree, porque también se lo hacen creer, de que no va a poder salir de esto, de que no van a encontrar un trabajo mejor, no van a encontrar una pareja mejor, no va a haber un amigo o una amiga que los quiera tanto, en el club no va a haber otro equipo que los haga sentir tan bien. Y la verdad es que se lo creen, porque justamente hay también lo que se llama chantaje emocional. Entonces por eso es tan complicado. Y claro, alguien que viene de afuera, por ahí lo ve así, porque no está en este círculo. Tal cual.
Tal cual. Y qué difícil es reconocerlo, ¿no? Digo, que vos Sí, estás ahí en hay una algo- relación tóxica o que vos sos una persona tóxica. ¿Tiene forma la persona tóxica de modificar estos hábitos o es muy difícil? No, claro que sí. Lo que pasa es que tiene que tener una capacidad de insight, o sea, de ver que lo que hace repercute en la otra persona de manera negativa. Claro. Es muy difícil que lo puedan ver. ¿Por qué? Porque generalmente, y esto es lo más importante, es que es algo generalmente que es aprendido. Eso te iba a ¿Aprendido en decir. qué ¿Vos tenés que sentido? padecer algo tóxico para hacerlo? Ajá. No sé si padecer, pero vos Ajá. pensá que yo siempre lo voy a relacionar con la crianza respetuosa. Ujú. ¿Por qué? Porque si nosotros generalmente fuimos criados bajo un ambiente donde hubo chantaje emocional, ¿qué puede ser chantaje emocional? Ay, yo te doy un caramelito, pero venía a darme un beso. Claro. O sea, a cambio de algo te pido un beso, ya ahí, esto siempre, por supuesto, haciendo que sea todo el tiempo de manera continuada, no por Claro. una única vez, Sí, sí. ¿no? Claro. Pero ya crecen con este chip, por decirlo de alguna manera. Después de los castigos. Si vos no te comportás de esta manera, hay castigo. Claro. Si vos no haces esto, te retiro por ahí el habla. Entonces se da ahí también una situación de mala comunicación, donde no se pueden expresar las emociones, donde no se da lugar al nene. Bueno, hay un montón de todas estas cuestiones que uno va creciendo creyendo que para relacionarse con otra persona tiene que haber un abuso de poder, un desequilibrio, ¿no? de poder, donde, bueno, lo que yo digo anula lo que vos sentís, y todo esto uno lo va mamando. Tal cual. Entonces, ¿qué es lo que ahora se quiere lograr con la crianza respetuosa? Es justamente lo contrario, Claro. para que haya personas que identifiquen cuando los están tratando mal. Supónganse, o sea, yo si en algún momento le grito a alguno de mis hijos porque me enojé o porque algo, ellos me dicen, mamá, no se habla así. Mirá qué bien. Entonces, Mirá, ¿eh? de alguna manera, porque claro, yo le tuve que enseñar, o sea, Sí. le enseñamos de que hay una falta de respeto y se puede hablar y puede haber un montón de diferencias, porque no tenemos que pensar todos igual y en los ambientes laborales, con amigos, con familiares, siempre se dan situaciones tensas, pero eso no significa que uno tenga que faltar el respeto, por ejemplo, ¿no? Tal cual. Se me viene a la mente, no sé por qué, la palabra psicópata. Cuando te dicen, ay, te psicopatea. Bueno. ¿Tiene que ver con esto? Tiene que ver con esto. Mirá. Lo que pasa es que ahí, por eso decía, hay una cuestión que puede ser aprendido Claro. y que eso es más fácil por ahí de desaprender si la persona en algún momento tiene como una revelación y quiere empezar a hacer terapia, por ejemplo. Pero hay otro factor muy importante que tiene que ver con la estructura psíquica. O sea, ¿de qué estructura psíquica estamos hablando? Si es un psicópata, y no estamos hablando más del lado de la neurosis, estamos hablando de otro tipo de estructura psíquica. Y ahí es mucho más complejo, porque cuando ya viene de estructura y de base, es muy difícil poder modificar. Y encuentran siempre personas con las cuales relacionarse que justamente Claro. satisfagan este apetito de psicopatearlos. ¿Y es muy difícil que una persona con estas características quiera hacer terapia para modificar o se acostumbran a hacer así y ya lo disfrutan? Lo que pasa es que no, por eso digo, no hay una capacidad autorreflexiva. Claro. Ellos son así Claro. porque además se creen que es así. O sea, Claro. si la persona esa se posiciona por sobre encima de la necesidad del otro, nunca va a haber un... Claro, lo ve por más normal. que venga el reproche. Claro, actúa no existe. normalmente. Claro. Sí, Actúa y normalmente. aparte, nada, la verdad es que hay un montón de características donde uno puede hacer que una relación sea disfuncional. No solamente tiene que haber un abuso emocional o físico, sino también, bueno, esto que decíamos, la falta de respeto, la manipulación, el chantaje emocional, el control excesivo, pero el control, me refiero por ahí, es muy fácil de identificarlo en una pareja, pero hay que ver, bueno, el control en lo laboral. No sé, un jefe o una jefa que esté atrás siempre pendiente de revisando a ver qué hiciste, lo hiciste Claro. bien, lo hiciste mal, como siempre hay como Sí, algo comiéndote la excesivo, cabeza, ¿no? diciéndolo en criollo. Sí, Exacto, que llega un momento que te exacto. empezás a volver loca, porque que es lo que Sí. decís vos, que te desgasta, pero te quedás ahí porque necesitas el trabajo, porque tenés miedo. Y bueno, hay que ver hasta qué punto Sí. uno aguanta, Sí, ¿no? y quizás la autocrítica o esta capacidad autorreflexiva de la persona Sí. que lo es puede llegar a pasar cuando quizás empieza a quedarse sola. De decir, mirá, porque el entorno se da Se cuenta empieza a de alejar. esas actitudes, se empieza a alejar y quizás ahí
puede tener esta autocrítica, por así decirlo, o empezar a corregir estas actitudes, ¿no? Podría, sí. Sí, si es algo que es de personalidad, es muy difícil que, o sea, Claro. lo que pasa es, bueno, me dejó porque, o no sé, siempre buscan alguna excusa, pero Es van a como que le buscar echan la como culpa otra al presa. otro. Al otro, claro. Al otro, nunca se hacen responsables. Siempre es al otro, Claro. siempre. Siempre quedan bien parados. Exacto. Mirá ¿Qué es lo vos. que hay que saber y qué es lo importante saber de esto? Es el impacto que esto tiene en la autoestima, en Sí. la confianza sobre sí mismo, en la estabilidad emocional y sobre todo en la salud mental. O sea, personas que estén en una relación disfuncional van a vivir esto. ¿Y qué puede llegar a pasar? Lo que hablábamos los viernes anteriores. Pueden venir cuadros de ansiedad, cuadros de depresión, sentimiento de invalidez, es decir, yo no soy útil, yo no sirvo para nada. Y también aislamiento social, porque si estás en este círculo y no salís de ahí, te empobreces. Porque claro, la otra gente que te empieza a decir, che, abrí los ojos, Claro. vos te empezás a decir, bueno, no quiero que me lo repita más, Claro. no quiero estar más escuchando esto. Entonces, en vez de dejar a la persona tóxica, como dicen Sí. ustedes, ¿qué hace? Se alejan de la gente que los quiere. Ujú. Qué difícil que es igual y qué amplio. Porque hay casos donde uno Dificilísimo. como mejor amiga o como por la que es a la persona le aconsejas y oídos ciegos, o sea, solo muda, no escucha, no nada y bueno, sigue con esa relación. Pero bueno, también está en uno elegir, ¿no? Hasta dónde llegar y hasta dónde puede uno soportar esto. Lo que pasa es que si está tan naturalizado Claro. como estos temas de, bueno, no es que te trató mal, tuvo un mal día, por ejemplo. Sí, siempre excusas, Claro. tal cual. Siempre hay excusas. Entonces, no, esto es lo que no tiene que permitirse. Y sí como trabajar mucho la empatía, trabajar mucho la educación emocional, de poder decir, no me estoy sintiendo cómoda con lo que me estás diciendo, esto no me gusta. O sea, son cosas que son simples, pero ¿qué pasa? Si nunca hubo esta libertad de hablar las emociones, es, bueno, pero si yo digo lo que pienso, me va a dejar. Claro, tal cual. Y bueno, no, pero vos necesitas expresarte y la otra persona te tiene que aceptar con lo bueno y con lo malo, porque Tal todos cual. tenemos aspectos más positivos que otros, pero somos uno entero. Tal cual. Siempre Porque el si no, camino. solo mostramos lo agradable. Sí, sí, tal cual. Siempre el Bueno, camino del diálogo, ¿no? También, que Siempre. es fundamental. Siempre. Siempre. Lo principal es, o sea, en cualquier relación lo más importante es sentirse valorado, sentirse respetado, poder establecer límites claros y sobre todo el buen diálogo. Tal cual. Tal cual. Bueno, Tal cual. Lu, ¿cómo te podemos ubicar en las redes sociales? Por Instagram, lic.ludmilahonorati. Bueno, Lu, fue un placer, como todos los viernes. Ahí está, Bueno, ahí está, chicos. Estamos mirá, viendo. ahí Sí, está que la sube placa. contenido y yo te digo que interactúo un montón porque me ayuda mucho. Vos sos la que Yo- tuitea, retuitea cosas de ella. Sí, pero también respondo Comentás. a muchas historias porque hace preguntas donde muchas Responde mamás, ¿o siempre. no? Sí, Sí. está muy Sí, bueno sí, lo sí, que a mí me hace Lu encanta. con su contenido en A mí Instagram. ahí estamos nosotros, mirá. La tienen que seguir, sí. Me da vergüenza responder muchas No, y aparte veces. da consejos para las mamás que tenemos peques, qué hacer, qué no hacer. Está muy bueno, Lu. Claro, así que, ahí está. Sí, hay que seguirla. Bueno, Lu, gracias, que tengas Bueno, un hermoso muchas fin de gracias. semana. Ustedes también. Nos Buen fin de vemos. semana, nos vemos. Adiós. Beso.